Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de pediatría y maternidad en Grow Clinic Madrid y colaboradora de Fisio Online para contarte cositas sobre bebés y mamás. Si acabas de ser mamá o vas a serlo próximamente, en el vídeo de hoy te voy a contar un poquito sobre los cuidados básicos del recién nacido. Que bien, como bien dice la frase, son básicos, pero son importantísimos y que puede ser que alguna cosa se te escape y que aprendas un poquito hoy con este vídeo. Bien, vamos de uno en uno, piel con piel. Una fase, un cuidado básico del bebé y importantísimo durante el primer año de vida. El piel con piel, que te lo cuento en otro vídeo un poquito más en profundidad, debe hacerse nada más nacer el bebé. Cuando todavía está latiendo el cordón umbilical, se coloca el bebé en contacto, la piel del bebé con la piel de la mamá, y debería estar en torno a 50 minutos, 2 horas, sin que nada lo interrumpa, a no ser que pase algo y haya que hacer alguna intervención médica, pero si no, debería de ser así, el piel con piel. Y continuar haciéndolo como cuidado básico del bebé, de su desarrollo sensoriomotor, durante el primer año de vida, al menos una vez al día. Yo sé que esto de una vez al día es casi imposible, pasan los días así y encima pues parece que las horas no nos da la vida, como os dicen todas las mamás, no me da la vida para hacer nada, no tengo tiempo de nada. Pero en una de las tomas, simplemente descubriendo al bebé y descubriéndose la mamá, aunque sea invierno, poniéndose una mantita encima, hay que hacerlo para fomentar bien el vínculo y que el bebé se desarrolle a nivel de musculatura, de tono, de afectividad, de forma correcta. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cuidados básicos? La temperatura del bebé. El bebé nada más nacer, si bien ya has sido mamá o vas a serlo, sabes que le ponen un gorrito, que es una de las cosas que hay que llevar al hospital. Pues este gorrito es para que no se pierda de forma brusca la temperatura de dentro del útero a extrauterina. ¿Vale? Entonces, durante las 3 primeras semanas vamos a tener que tener especial cuidado en la termorregulación del bebé, que todavía está muy inmadura. El bebé, sobre todo, regula por la cabeza, por eso se pone el gorrito. Y también se pone para darle un poquito de forma a esta cabeza, que a veces sale un poquito apepinada, abollada, del canal del parto. Y durante esas primeras 3 semanas, pues vamos a tener que tener cuidado de que no pase especialmente frío. Le miramos un poquito pues cómo tiene la naricita, las manos y los pies es normal que estén un poquito más fríos porque todavía la vascularización hace que no fluya la sangre muy bien y que se quede un poquito más frío de lo normal, pero podemos tocar otras partes del cuerpo para ver si están fresquitas, o lo contrario, que puedan sudar, es decir, no taparles la cabeza, no ponerles gorros cuando hace muchísimo calor, no taparles en exceso, o incluso si por lo que fuera, que esperemos que no, tienen fiebre, no sobreabrigarles, permitir que suden y termorregulen. ¿Vale? Esto es importante en las 3 primeras semanas en especial, luego pues por supuesto hay que seguirlo vigilando, pero es que está su sistema muy inmaduro y no logran hacerlo ellos solos de forma óptima. Alimentación, que se me va, alimentación. La alimentación, pues la mamá deberá elegir si le va a querer dar el pecho o si va a querer darle lactancia de fórmula. Independientemente de una cosa o de la otra, no hay que esperar más de 3 horas a que el bebé tome, a que coma, que se dicen tomas, ¿no? A que el bebé tome leche, más de 3 horas por riesgo de hipoglucemia. Es decir, si está muy dormidito va a haber que despertar al bebé y darle de comer, tanto de una cosa como de la otra. ¿De acuerdo? Si por lo que sea has decidido o vas a dar más adelante el pecho, te aconsejo que te asesores con una matrona o una asesora de la lactancia, porque es un camino no difícil, pero sí que tiene sus curvas y es mejor que tengas un apoyo al lado para que te asesore un poquito cómo hacerlo.
porque los primeros días especialmente, pues que si sale poca leche, el calostro, el enganche, si lo está haciendo bien, la postura, todas estas cosas son importantes. Igualmente, si le estás dando lactancia artificial de fórmula y tienes alguna duda, es importante también que puedas consultárselo a tu pediatra, a la matrona, de si el biberón es el adecuado, si está enganchando bien, que le valoren el frenillo, todas estas cositas, ¿vale? Para que vaya ganando peso de forma correcta y que esté bien hidratado, que esto es muy importante. Si hay momentos de excesivo calor, puede ser que dé chupitos porque el bebé tiene sed, no solamente hambre, acuérdate que también el bebé puede tener sed. Sueño. Importante al dormir, que lo habrás oído en 1000 sitios, nunca ponerle a dormir boca abajo. Y bueno, hay mucha controversia todavía de si pueden dormir de un lado o del otro, pero jamás boca abajo, porque se ha demostrado claramente que es uno de los motivos, un factor de riesgo de la muerte súbita del lactante. Por lo tanto, que duerma siempre boca arriba, con colchones que no sean excesivamente blandos, nada de colchones de agua ni colchones hinchables, ¿vale? Superficies que sean estables y que no tengan alrededor peluches, cojines antivuelcos, etcétera, que puedan taparle la cara, ¿de acuerdo? Ni mantas o edredones muy pesadas que pesen mucho y que no le tapen nunca por encima de los hombros. Los bebés patalean mucho, se mueven y se destapan, por eso es importante, pues en momentos de frío, que duerman con pijamitas más abrigados, porque probablemente se destapen, a no ser que tengan un saquito de estos de bebé, que eso hace también que no se destapen. Pero ojo, cuidado, que yo no soy muy partidaria de que no les permita el movimiento, siempre que les permita moverse, ¿de acuerdo? ¿Qué más cositas tenemos de cuidados básicos? Pues el baño. El baño, que queremos enseguida bañar al bebé nada más nacer, porque pues está con la sangrecita y a lo mejor pues le ves que está sucio, ¿no? Y tienes ganas de bañarle. Pues bien, en los hospitales, al menos en España, hasta las 24 horas normalmente no se les baña, se puede pasar un pañito húmedo para quitar alguna zona de suciedad, pero normalmente no se les baña. Y una vez que se baña, que se intenta hacer sin jabones o que sean de pH neutro a medida de lo posible, la temperatura debería estar a una temperatura corporal, es decir, entre 36 y 37 grados, que la temperatura del bebé es ronda los 36-37, así que habrá que probarla primero y, bueno, pues intentar luego al salir. Nada más nacer, el primer mes, la primera semanita hay que intentar no echarle ni siquiera cremas hidratantes, ¿vale? Luego ya se puede empezar con aceititos y demás. Pero al principio la piel está muy sensible, el bebé pues acaba de pasar de un medio a otro, del intrauterino al extrauterino, así que todo lo que sea agentes diferentes a su propia piel. Y encima el bebé ya vas a ver que no huele, no se ensucia, esa primera semanita, esas primeras semanas es una maravilla, o sea que hay que intentar bañarle al menos, no forzar el bañarle muy a menudo como en un adulto, ¿de acuerdo? O sea que 2 veces a la semana es más que suficiente y hasta el mes al menos no echarle colonias ni productos que tengan olor, ¿de acuerdo? Para que el bebé pues se huela a sí mismo y que no esté en un ambiente tóxico de olores. Importante al secarle la zona de los pliegues, ¿de acuerdo? De las orejitas, pues si ya empieza a estar gordito, todos los michelines. Hay que secarlo muy bien porque hay veces que si no salen un poquito de erupciones cutáneas. ¿De acuerdo? Luego, cordón umbilical, que también es algo muy básico del recién nacido. ¿Qué hay que hacer con el cordón umbilical? Pues ha habido distintas modas, que si con clorexidina, con agua oxigenada. La de ahora es agüita y jabón y dejarlo secar. Limpiarlo alrededor de 2 veces al día y tratar de dejar el pañal que vaya o por encima o por debajo para que no roce justo con el cordón umbilical. El cordón umbilical debe ser una zona que esté seca para que el muñón del cordón se caiga solito, que normalmente ronda entre los 10 días más o menos en que se caiga el cordón umbilical, ¿de acuerdo? No hay que obsesionarse con limpiarlo porque entonces le damos mucha humedad y en principio con agua y jabón es más que suficiente.
con jabón neutro. Las uñas, que también es la pelea de los padres. Cómo se cortan, cuándo, porque los bebés nacen con las uñas muy afiladas, son muy finitas y entonces se arañan, pero es importante no ponerles manoplas porque el bebé se tiene que tocar a sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces reconocer las partes de su cuerpo, por lo tanto, nada de poner manoplas. A partir del mes más o menos, o si quieres un poquito antes, si ves que la uña está un poco ya durita, se liman, no se cortan, ¿de acuerdo? Se lima un poquito con una lima, las hay de vidrio, las hay distintas para bebés, y se lima un poquito la uña y a partir de ahí pues ya vas a ver que va a empezar, las uñas de los bebés crecen a toda velocidad, es que prácticamente una vez a la semana hay que cortárselas, porque además, aunque no se muevan, de las pelusillas, de la ropa, de la cuna y demás, se va quedando ahí suciedad negra entre las uñas, aparte de que se puedan arañar en distintas partes del cuerpo. Bueno, yo creo que entre alimentación, dormir, baño, cordón, piel con piel, temperatura, uñas, aquí tenemos las cosas más básicas. Recuerda, del recién nacido, porque te queda todo un año de vida y muchos más, en los que ir aprendiendo en cada fase qué hacer con tu bebé, que para eso estoy yo aquí en este canal, para irte acompañando y ayudando durante todo el proceso. Espero que te haya servido y nos vemos en otros vídeos de Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.